Os damos la bienvenida a Detrás de la Etiqueta, Voces contra el Bullying, donde hablamos de acoso escolar, sus consecuencias y de cómo podemos combatirlo. A través de historias, entrevistas y reflexiones, buscamos generar conciencia y promover el respeto y la empatía. Únete para aprender y ser parte del cambio. Buenos días, me gustaría presentaros a Carla. Carla es maestra de educación primaria con la mención en pedagogía terapéutica. Ha cursado el máster en psicopedagogía de la Universidad de Sevilla y actualmente tenemos la suerte de contar con ella como investigadora en el proyecto Teresa. Carla hoy nos va a hablar sobre el bullying basado en la discapacidad. ¿En qué consiste este tipo de bullying, Carla? Pues realmente estamos hablando de un tipo más de bullying que se da entre iguales, pero con la particularidad de que al alumnado al que va dirigido pues presenta alguna discapacidad, ¿no? Y es el estigma que se tiene de esta discapacidad o característica de la persona al final el que nos lleva a ejercer acoso sobre esta persona y a perpetrarlo, ¿no? Estamos hablando de diferentes ratios de prevalencia, encontrando que, pues en términos generales, el caso de estudiantes con desórdenes de comportamiento y emocionales, junto con aquellos que presentan TEA, es el que mayor prevalencia presentan. Claro. Todo esto al final es relevante conocerlo y prestar atención a ello, puesto que el alumnado con discapacidad es en general pues, menos aceptado, más rechazado por sus iguales, tiene unas necesidades educativas especiales y al final, tanto en el ámbito del juego como en las situaciones académicas y en distintos aspectos de su día a día, pues se les hace que presenten hasta 4 veces más probabilidad de formar parte de estas situaciones de acoso de las que estamos hablando, ¿no? Entonces se trata de un tipo de bullying que entiendo que tiene características comunes y diferenciales con el bullying tradicional. ¿Puedes hablarnos de ello? Sí, realmente estamos hablando de que el bullying basado en la discapacidad se trata de un bullying más, ¿no? Lo que lo hace pues compartir características con este fenómeno, ¿no? Por ejemplo, la repetición, ¿no? Esa diferencia de poderes, ¿no? La desigualdad en cuanto al estatus, ¿no? Pudiéndose pues producir también en términos de desigualdad física, psicológica, social, ¿no? Estos serían los aspectos que son más comunes entre el fenómeno de bullying general que estamos llamando o el bullying basado en la discapacidad. Pero es cierto, ¿no?, que este tipo de bullying tiene ciertos aspectos que son diferenciadores, ¿no? Uh-huh. Encontramos en primer lugar pues las motivaciones que pueden llevar al alumnado a acosar a otro compañero o compañera con discapacidad, ¿no? Y estas motivaciones pues son muy diversas y además suelen ser bastante complejas, ¿no? Surgiendo habitualmente de combinaciones de factores tanto individuales como sociales y culturales, ¿no? Entre estos pues podemos encontrar esa ignorancia que puede haber o falta de educación, pudiéndolo llamar así, sobre la discapacidad, ¿no? La desinformación que hay sobre este término y sobre esta condición que puede generar incluso miedo o rechazo porque la persona que está realizando la agresión no comprende la naturaleza de la discapacidad y la condición del otro compañero, con lo cual pues alimenta este estigma del que estamos hablando y las actitudes negativas que se puedan dar hacia esta persona, ¿no? Yeah. También en referencia a los prejuicios y estereotipos, pues son aspectos que no son cosa de una persona, sino que a nivel social las personas con discapacidad pues se tienen ciertas creencias sobre ellas y esto facilita que el alumnado agresor pues asuma esa actitud de superioridad de la que estábamos hablando, ¿no? Luego también encontramos la dificultad, ¿no?, que supone en muchos casos detectar lo que está pasando, ya que para el alumnado con discapacidad pues puede suponer una gran dificultad el hecho de defenderse, de denunciar la situación o de ser tenido en cuenta en el momento de expresar sus quejas, ¿no? En este caso, pues el acoso escolar en alumnado con discapacidad, por tanto, es un fenómeno que puede estar pasando desapercibido completamente en cierta medida y llegar a resultar invisible e inaccesible para el profesorado o los adultos de referencia, ¿no? Por otra parte, también se ha de tener en cuenta que en un 6,4% de las personas que están siendo víctimas encontramos que interpretan su victimización
como que se les está realizando por tener una discapacidad, ¿no? Pero lo importante aquí no es el número que os estoy dando, sino que se entienda que lo que repercute esta creencia en esa persona, ¿no? En términos de identidad de la persona que está siendo víctima, ya que está siendo agredida por una característica personal suya que no puede cambiar. Llevándola a la simplificación, pues como tener los ojos marrones. Es que se están metiendo conmigo porque tengo los ojos marrones y yo ¿qué hago ante eso? No puedo hacer nada. Y esto repercute enormemente en términos de identidad y más en la adolescencia, que es donde nos encontramos, ¿no? Actuando en este momento. Has hablado antes de algo muy interesante, y es que en general a veces el bullying es invisible, pero el bullying basado en la discapacidad puede ser aún más invisible. Por este motivo, quizás ante este tipo de bullying es muy relevante conocer cuáles pueden ser las señales de alerta que nos pueden ayudar a identificar o a fijar la atención al problema y analizar si esto pudiese estar ocurriendo en mi clase, en mi aula o en mi centro. Hay diversos estudios que nos muestran que el alumnado con discapacidad realmente muestra el doble de rechazo que el resto de alumnado, ya de forma habitual. Estamos hablando de que hay menos posibilidades de ser percibido también como prosocial por norma y ser elegido también amigo por parte de los compañeros y compañeras. Entonces no podemos centrarnos quizás en las señales de alarma que nos centramos habitualmente en el bullying general, ¿no? Sino que hemos de ahondar un poquito más allá y ser más específicos, ¿no? A mi parecer, y según algunos estudios que se han ido publicando, ¿no? Pues deberíamos estar atentos a detectar ciertas señales que tengan que ver pues, con modificaciones en el comportamiento, con un aislamiento más allá del que quizás ya se está produciendo en el día a día, que es cierto que estas señales pues, pueden significar otras cosas, ¿no? No tienen por qué ser señales de alarma específicas del acoso escolar, ¿no? Pero si conocemos al alumnado que tenemos por delante y tenemos pues esa preocupación por generar con él o con ella un vínculo, pues vamos a ser capaces de ver que este alumno o esta alumna por las mañanas está llegando 10 minutos tarde, ¿no? Porque en casa está montando una gordísima y en la familia no saben qué es. Pues ante estos hechos hemos de ser capaces de tener una comunicación directa también con la familia y eso nos va a ayudar mucho a detectar aspectos pues, anómalos en el comportamiento del alumno o la alumna, que al final es que dada la heterogeneidad de la discapacidad encontramos que puede manifestarse de muchas formas, con lo cual la mayor señal de alerta es una modificación en cualquier aspecto que de normal no sería así, ¿no? Estamos hablando de que, pues eso, de no querer ir al cole, al final son nenes y nenas, o adolescentes, ¿no? Menores en general, que su zona de confort es ir a la escuela o al instituto porque se están relacionando con iguales que quizás no tienen en otro entorno, con lo cual en el momento no quieren acudir, ostras, aquí puede estar pasando algo, o se muestra muy irascible, ¿no? De repente, un alumno o una alumna que de normal está bien con todos sus compañeros y compañeras, pues pega un chillido y dices, ¿esto por qué viene? O empieza a discutir mucho con sus compañeros, o se acercan a él otras personas y los rechaza, incluso suelen tener bastante comunicación con el profesorado. Si no están comunicándose como de normal, hemos de estar ahí alerta a ver qué está pasando, ¿no? Es muy interesante. Yo creo que hay una cosa aquí también que influye en esa alerta y que a lo mejor ayuda a identificar situaciones más allá de todas las que has descrito. Y es que has indicado que en ocasiones este alumnado llega a la conclusión de esto me lo hacen por mi discapacidad, por ser diferente. La persona acaba llegando a esa conclusión no de manera inmediata. Un día no me levanto y llego a esa idea. Es un proceso. En ese sentido, para poder estar alerta quizá, puede ser importante el no pensar esto se lo están haciendo porque su comportamiento es más raro, entre comillas, ¿no? Porque tiene ciertas características que, claro, como es así, pues el resto le trata así. Es decir, es importante también para estar alerta no normalizar ciertos comportamientos entre iguales. Exacto, desde la parte del profesorado hemos de hacer ahí una gran labor en ver que
hay comportamientos que no tienen que ser habituales, ¿no? El hecho de que tengamos en mente siempre esa diferencia para mantener aislada a una persona, esa persona no deja de ser una persona que tiene sus capacidades y sus dificultades como cualquier otra, ¿no? Entonces, una buena forma de acercar al alumnado entre ellos en general, pues es eso, ¿no? Prestar atención a aquellos aspectos en los que somos iguales, ¿no? No centrarnos solo en es que es diferente y por eso le trato distinto, ¿no? Es que a los dos nos gusta la misma música, ¿no? Ir buscando ahí esas similitudes más que las diferencias. Claro. Y también eso nos va a ayudar enormemente a que el propio alumnado que es compañero y compañera de estos chicos y de chicas denuncie, ¿no? Ciertas situaciones. Esas señales de alarma, si hemos conseguido crear ese clima, al final van a venir por otros medios. Si es dificultoso extraerlo de alguna manera del alumno o el alumno con discapacidad, si creamos un entorno, una red de apoyo real, al final esas señales de alarma van a venir por esa red de apoyo, ¿no? Sí, desde luego, crear un clima de apoyo y de respeto va a ser clave. ¿Cómo ha evolucionado el bullying basado en la discapacidad? ¿Hay comportamientos de bullying más frecuente hoy en día de acuerdo con los estudios científicos? Claro. Este aspecto es complejo, ¿no? Obtener información de este alumnado y de estos fenómenos en concreto del bullying basado en la discapacidad es un aspecto muy complejo, con lo cual estamos hablando de estudios más recientes, ¿no? Según estos estudios, pues se muestra que las situaciones en las que el alumnado con discapacidad pues sufre un maltrato significativamente mayor son pues a través de la exclusión social, ¿no? Bajando las palabras a hechos concretos, ¿no? y comportamientos concretos, estaríamos hablando desde la perspectiva de la víctima que, ostras, es que me están ignorando todo el rato, ¿no? No me dejan participar en ninguna actividad, ¿no? Sí. Hablaríamos también de maltrato verbal, ¿no? Cuando insultan, cuando hablan mal de una persona por el hecho de ser diferente. También maltrato físico en algunos casos, ¿no? Me esconden cosas, ¿no? Maltrato físico no solo nos centramos en pegar a la otra persona, eso es más difícil verlo quizás en el mundo de la discapacidad porque es que socialmente está muy mal visto. Sí, sí, sí. Entonces le rompen cosas, le esconden o en caso de movilidad reducida pues se lo ponen en un sitio completamente inaccesible. Entonces van buscando un poco ese picar al compañero para que salte. Quizás es muy divertido que mi compañero o mi compañera con TEA se ponga aquí ahora a berrear porque quizás detrás de ese grito hay un comportamiento que ha hecho todo el aula para que eso suceda. Es decir, voy a perder clase. Ya. Entonces, pues voy a hacerle que chille, claro, voy a esconderle esto que sé que lo necesita para estar más tranquilo, porque al final el alumnado sabe lo que necesitan los compañeros y las compañeras, ¿no? Entonces, si vemos que una persona requiere pues de calma, pues voy a buscar todo lo contrario y el jaleo para que salte, pierda clase y es una situación agradable para todos, ¿no? Menos para la persona que está siendo víctima, ¿no? Luego, atendiendo a comportamientos concretos también, pues se ha visto que el insulto es la forma más frecuente de acoso escolar entre adolescentes, ¿no? Pero en el caso de que la víctima sea una persona con discapacidad, las agresiones verbales giran más en torno a las dificultades de la víctima. Por ejemplo, igual no te insulto, pero te digo que pues es que eres muy torpe, o madre mía, qué mal hablas, todo el rato repitiendo la misma palabra, o tú has visto cómo anda, y al final pues todo eso va calando en la persona, ¿no? También hacen referencia en muchos casos a las dificultades sociales. Es que María no puede hacer amigos, es que porque me voy a acercar a ella, porque me acerco y chilla, o la manera que tiene de reaccionar ante las cosas. Es que te pones histérica. No, hombre, no, es que han sucedido una serie de cosas que me están haciendo que yo acabe gritando o incluso mi reacción sea reprocharte e insultarte, ¿no? Aquí puede parecer que estamos ante una persona con discapacidad que está ejerciendo una agresión, pero realmente está siendo una reacción a esa agresión previa que ha recibido la persona. ¿Cuáles son las motivaciones o los factores de riesgo que se asocian con implicarse en bullying basado en la discapacidad?
Pues te diría que esos motivos o factores de riesgo de los que estamos hablando, ¿no?, que hacen que el alumnado con discapacidad sea objeto de acoso, giran en torno a distintas consideraciones, ¿no?, y la interacción con la discapacidad en diferentes contextos en los que participa el alumnado, ¿no?, por lo que es fundamental, evidentemente, analizarlos desde una perspectiva contextual para poder prevenir, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, pues hablaríamos de factores socioculturales, ¿no?, en los que incluiríamos pues esas creencias, esas actitudes y experiencias, además de expectativas que la sociedad tiene en general respecto a la discapacidad, ¿no? Pero estos serían realmente factores más alejados de nuestro alcance, ¿no? Estaríamos hablando de esos macrofactores que sabemos que están presentes y que hay que tenerlos en cuenta, pero que quizás no tenemos tanta mano como para poder intervenir en ellos. Por otro lado, el contexto escolar sí que es cierto que es más accesible, ¿no?, ya de cara al profesorado. Y encontramos aquí pues el modelo de inclusión educativa que se lleva a cabo en cada centro educativo. Pero no hemos de hablar de ese modelo de inclusión educativa hipotético que aparece en los manuales. No, estamos hablando en este momento del modelo de inclusión educativa real que se da en el centro, ¿no? En este sentido, pues encontramos centros de distintos tipos, ¿no? Por una parte, pues aquellos centros educativos pues que promueven la inclusión, que generan contextos en los que el alumnado en general y en particular el que tiene discapacidad pues tiene más oportunidades para mejorar su competencia social, aumentar su participación en el aula, mejorar la aceptación y reducir esos estereotipos negativos de los que hablábamos antes. Pero luego encontramos el caso contrario completamente, aquellas escuelas que generan espacios de actividades poco planificados, con escasa supervisión por parte de los adultos en muchos casos, y estos pues evidentemente van a favorecer una actividad individual del alumnado y que va a estar descontrolado, ¿no?, que es un contexto pues con mucho mayor riesgo para quienes tienen algún tipo de discapacidad. Además, en estos contextos pues suelen ser más permisivos y tolerantes también con los comportamientos violentos que se dan y agresiones entre el alumnado, ¿no? Uh-huh. En estas ocasiones encontramos comentarios como es que es la forma que tiene de hablarse el alumnado, ¿no? Y como es la forma de relacionarse habitualmente entre ellos, pues lo hemos normalizado. Entiendo. Y luego, en este contexto también, las expectativas del profesorado entran en juego y vemos que pues, el profesorado en muchas ocasiones tiene ciertas expectativas hacia el alumnado en general y los estudiantes con discapacidad en particular, y son claves para generar ese contexto de bienestar del que estamos hablando y el que estamos buscando en todo momento, ¿no? Al mismo tiempo que pues, ellos van a ser la piedra angular para dar esa respuesta a la situación. Ajá. Y luego ya por último, pues hablaríamos del contexto de los iguales y de la familia, ¿no? El apoyo social que da este contexto y que se trata de un aspecto fundamental para disminuir la prevalencia del acoso escolar basado en el estigma, ¿no? Mientras que la no presencia de este apoyo pues supone un rechazo social e incluso un aislamiento social, ¿no?, convirtiéndose pues en un factor de riesgo para sufrir acoso escolar. Desde luego. Y luego, en cuanto al contexto familiar, las familias más cohesionadas y con mayor apoyo pues van a actuar como factores de protección para este tipo de acoso. Sin embargo, este efecto protector no es determinante para sufrir agresiones, aunque sí mediaría con respecto al impacto socioemocional que puede provocar el que un alumno con discapacidad sufra bullying. Hablando del impacto que acabas de comentar, me pregunto, ¿cuáles son las consecuencias de este tipo de bullying? En términos generales, las consecuencias o efectos que se pueden apreciar, pues por una parte harían alusión a aquellos que son similares a las que se producen con el bullying general, pero en este caso suelen ser más graves y sobre todo más duraderos. Vale. Traduciéndose pues en problemas de aprendizaje, que iría muy en relación en lo que hemos estado comentando antes del no querer ir a la escuela. Nos encontramos con casos de que el alumno o la alumna o simplemente lo está somatizando, se está produciendo una sensación real de malestar y de enfermedad en la que pues va a impedir que vaya a la escuela. Por otra parte, pues encontramos también dificultades sociales, ¿no? Una disminución de estas relaciones
relaciones sociales de las que estábamos hablando, que tanto daño hacen en esta edad y en esta etapa del ciclo vital. Y luego también encontramos consecuencias a nivel de malestar emocional, ¿no? Es que aumenta el riesgo de sufrir problemas de salud mental por estas situaciones y altos niveles de ansiedad y de estrés, viéndose incrementados de forma exponencial en el alumnado con discapacidad, ya que en muchos de ellos y de ellas la regulación de la ansiedad es un problema que va inherente a su discapacidad y su condición. Por sí mismo ya supone para cualquier alumno un aumento de la ansiedad, someterse a estas situaciones, pues en estos casos aún va a ser un puntito más, y ese sentimiento de aislamiento, de soledad que experimentan en muchas ocasiones en los centros educativos, pues se va incrementando a medida que van pasando los cursos académicos y que van sufriendo situaciones de acoso escolar. Para terminar, Carla, me gustaría saber si hay algún consejo que le puedes dar al profesorado, a los centros educativos, sobre qué pueden hacer para reducir este fenómeno, es decir, para prevenir e intervenir ante el bullying basado en la discapacidad. Pues en cuanto a la prevención, pues muchas veces en el bullying basado en la discapacidad, en lo que nos estamos centrando es en la desigualdad, ¿no? Esto es lo que nos hace muchas veces no conectar con la persona y no generar esa empatía, ¿no? Nos estamos centrando en las diferencias y no somos capaces de ver esas similitudes, esos aspectos que nos unen, ¿no? Por lo que sería conveniente, ¿no? Pues fomentar y desarrollar actividades inclusivas en centros educativos que poco a poco pues vayan gestando y vayan construyendo en el alumnado y en el centro en general esa inclusión real de la que estamos hablando, ¿no? Que entre todas las personas se compartan esos aspectos comunes y se empiecen a olvidar esas diferenciaciones que se pueden hacer por determinadas características. Uh-huh. Y entonces pues se va a convivir, ¿no? Se va a conseguir esa convivencia y va a mejorar ese clima del que tanto estamos hablando en la formación. Todo este trabajo hemos de tener en cuenta también que se debe de hacer de una manera transversal. Evidentemente, hay que hacerlo desde como si no lo estuviésemos haciendo, ¿no? Que va guiando esas relaciones entre el alumnado, ¿no? Que va poniendo el foco en esas semejanzas, en esos gustos en común, en esas actividades de ocio y tiempo libre que quizás nunca llevan a cabo de manera conjunta, pero que realizan de la misma manera. Al final a todos nos gusta ir al cine, ¿no? Pues quizás hemos de hacer una actividad para prevenir estas situaciones que lo que haga sea, pues es que el sábado comentar cada inicio de semana que hemos hecho el fin de semana. Y entonces pues vamos a ver que, ostras, es que estoy haciendo lo mismo que mi compañero o mi compañera que aparentemente es tan distinto a mí. Pues nosotros de una manera transversal estamos introduciendo esos conocimientos entre ellos y que se conozcan como personas, ¿no? Que dejen de ver a mi compañero en silla de ruedas o el rarito que mueve los brazos y ahora es que está dando vueltas y el que se sale cada 2x3 de clase. No, pasa de ser ese compañero raro a ser mi compañero, ¿no? Mi igual, y es eso lo que tenemos que trabajar a la hora de prevenir, ¿no? Y al mismo tiempo también es necesario implementar luego estrategias específicas, ¿no? Que promuevan pues esa participación social e inclusión del alumnado con discapacidad. Por ejemplo, pues buenas estrategias pueden ser un juego guiado o patios inclusivos, en el caso tanto de primaria como secundaria. Van a tener sus particularidades, pero al final van a ser una intervención efectiva para este alumnado. Es estructurar espacios, ¿no? Se han demostrado como estrategias que acercan al alumnado, ¿no? Que permiten esa aceptación de la discapacidad y alejan la diferenciación en general a través de algo tan básico en estas edades como es el juego. Claro, claro. Y luego, en el caso de secundaria, que siempre tenemos ahí, es que es más complicado porque ya el profesorado no tiene tanta influencia, pues lo que podemos hacer es generar estrategias preventivas encaminadas pues a la creación de espacios de debate o de actividades comunes, ¿no? Círculos de amistad, de tal forma que poco a poco pues consigamos que nuestros estudiantes tanto tengan discapacidad como no la tengan, pues vayan formando parte de relaciones sociales estables,
fáciles, ¿no? Que no se queden, es que pobrecito me voy a acercar a este o a esta compañera porque es que no se le acerca a nadie, ¿no? Que demos el salto y que ya no pongamos el foco en eso, sino que me voy a acercar porque es que es mi amigo, es mi igual. Por otra parte, en la intervención tendría que ir más ligada en un primer momento a la detección del problema, ¿no? Como ya hemos ido comentando a lo largo de todo el podcast, entonces generar esa red que hemos comentado antes, que nos permita detectar a tiempo, una detección temprana, va a favorecer esa intervención posterior que fundamentalmente va a tener que estar vinculada al contacto con la familia, porque seguramente la comunicación en muchos casos van a tener estrategias de las que quizás nosotros no disponemos, el tener en cuenta si están en contacto con otros profesionales, eso también nos va a permitir pues acercarnos más y hacer una intervención más específica y más concreta para el caso en el que estemos en ese momento. Muchísimas gracias, Carla. Hemos aprendido mucho de ti. Ha sido un placer escucharte. Gracias por acompañarnos en este episodio de Detrás de la Etiqueta, Voces contra el Bullying. Si te ha gustado, compártelo y ayúdanos a generar conciencia. Este es un proyecto dirigido por Noelia Muñoz Fernández del Grupo de Investigación IASED de la Universidad de Sevilla, con la producción técnica de The Flow Studio y el diseño sonoro de José María Nieto. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta pronto.